Hola a todos, entonces continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Entonces ahorita vamos a empezar un nuevo tema que es el tema de triangulación. Ese va a ser un tema que nos va a ayudar a demostrar el teorema de Hamilton-Cayley que haremos posteriormente en videos posteriores. Entonces déjenme empezar con una definición. Entonces tomamos un espacio vectorial sobre un campo K y T que va de B en B un operador. Y vamos a tomar W, un subespacio vectorial de B. Entonces decimos que W es un espacio T invariante si T de W está contenido dentro de W. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que para todo X en W se tiene que cuando yo le aplico la transformación lineal a ese elemento de X, entonces T de X vuelve a quedar también en W. Entonces es un espacio T invariante. Y este tipo de espacios los que nos van a ayudar va a ser para reducir, para hacer pruebas por inducción sobre ciertos resultados que veremos adelante. Entonces, déjenme dar otra definición. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión n, ¿sí? Entonces, y T que va de B en B operador, ¿sí? Entonces, un abanico de T es de T en B es una sucesión de n subespacios de B, que vamos a denotar así: B1 hasta Bn, ¿sí? Tal que pasan dos condiciones. La primera condición es que cada BI está contenido dentro del que sigue BI más 1, esto para todo I, desde 1 hasta n menos 1, ¿sí? Y la segunda condición, esa va a ser la primera condición, y además la dimensión de cada BI va a ser exactamente I, ¿sí? Y la segunda condición es que cada BI es T invariante. ¿Sí? Entonces, esa es la definición, ¿no? Tomamos un espacio vectorial sobre un campo K de dimensión n y un operador T que va de B en B, un abanico de T en B va a ser una sucesión de subespacios, de tal forma que el iésimo subespacio está contenido dentro del iésimo más 1 y la dimensión del iésimo espacio es exactamente I, y además cada BI es T invariante, ¿sí? Entonces, como una observación, notemos que en cada paso de BI a BI más 1, la dimensión aumenta en 1. La dimensión aumenta en 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ejemplo, un ejemplo trivial de esto, entonces consideramos B igual a R3, ¿sí? Tomamos B igual a R3 y vamos a tomar la colección de subespacios B1, B2 y B3, donde quienes van a ser estos. B1, por ejemplo, va a ser el eje X, B2 va a ser el plano XY y B3 va a ser todo R3, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve esto?
Entonces, ¿quién va a ser B1? Es este subespacio, ¿no? Ese es B1. B2 debe ser el plano, si este es XYZ. B2 es el plano XY. Entonces B2. Y bueno, y B3 es todo R3, ¿no? Y entonces, y esto es un abanico, ¿no? Este conjunto es un abanico. ¿Es un abanico para qué operador? Para el operador identidad de R3, que va de R3 en R3. ¿Por qué? Porque se cumplen estas condiciones, ¿no? La primera condición es que el iésimo está metido dentro del I más 1 y tenemos estas, el B1 se mete dentro del B2, el B2 se mete dentro del B3 y además tiene la dimensión de B1, debe ser en este caso 1, sí lo es, la dimensión de B1, la dimensión de B2 es 2, es el plano XY, y la dimensión de B3 pues es todo R3, ¿no? ¿Sí? Y además, y la segunda condición es que sea invariante, ¿no? Y en este caso, como es la identidad, como la transformación que estamos considerando es la identidad en R3, pues cada vez que, bueno, como es identidad para cada I, tenemos que T de PI está contenido dentro de BI. ¿Sí? Al aplicar la identidad al eje X, pues me queda solo el eje X y eso cumple esta condición. Al aplicar la identidad a B2, que es el plano XY, eso está metido dentro del plano XY. ¿Sí? Y así también para R3, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es un abanico para el operador R3. Entonces, este es, por lo tanto, este conjunto de B1, B2 y B3 es abanico. Para el operador de identidad sobre R3. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos la siguiente definición. Sea B un espacio vectorial de dimensión n y T que va de B en B1 operador entonces sea B sea beta igual a B1 hasta Bn una base de B. Entonces decimos que beta es una base en abanico de B, es una base en abanico de B. Si pasa que el conjunto de los W1 hasta Wn, este conjunto de subespacios es un abanico. Donde cada WI es por definición el subespacio de B generado por los primeros I vectores de la base, es decir, es el generado por B1, B2 hasta BI. ¿Sí? Y entonces, dado una base de B, vamos a decir que es una base en abanicos y cada vez que yo formo el espacio W1 generado por el vector B1, el espacio W2 generado por B1 y B2 y así sucesivamente, entonces esa colección de subespacios forman un abanico del espacio B. ¿Sí? Entonces, como una observación, entonces, si beta igual a B1 hasta Bn es una base en abanico, entonces si beta es una base, si tomamos una base arbitraria de B para checar
checar que es una base en abanico. En abanico de T, basta checar que T, que cada WI está invariante. Porque recordemos que era que algo fuera una base en abanico, era que era una colección, que era que una colección de subespacios fuera un abanico, era una colección de subespacios, tal que W1 está contenido en W2 y así sucesivamente hasta el Wn. La dimensión de W1 es 1, la dimensión de W2 es 2 y así sucesivamente hasta que la dimensión Wn es n. Esa era la primera condición para hacer un abanico. Y la condición 2 era que cada espacio fuera T invariante, ¿no? Entonces esa es la condición que hay que checar, porque la primera condición se tiene automáticamente por cómo se construyen los WI, ¿sí? Entonces, con esto pues tenemos el siguiente resultado, que es más o menos sencillo, ¿sí? Que nos dice que cuando tenemos una base en abanico, la matriz que la asociamos a un operador es de cierta forma. Entonces, proposición sea B un espacio vectorial de dimensión n, P que va de B en B operador, ¿sí? Y beta igual a B1 hasta Bn, una base en abanico de T, de B. Entonces, la matriz asociada del operador T respecto a esta base es triangular superior. ¿Sí? Entonces, la demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, recordemos cómo se construye la matriz asociada a un operador. Entonces, para cada básico, ¿qué es lo que hago? Le aplico la transformación lineal, ¿no? Entonces, le aplicamos al primer básico, le aplicamos la transformación lineal, y eso lo escribimos como combinación de la base beta, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos que como esto es una base en abanico, entonces los espacios generados por los primeros i vectores son invariantes. Entonces, T de B1 queda en el espacio generado por B1, entonces en realidad esto es exactamente A11 B1, ¿no? Sí. Ahora T de B2, ese va a caer en el espacio generado por B1 y B2, ¿sí? Bueno, entonces esto va a ser exactamente A12 B1 más A22 B2, y así sucesivamente hasta que el T de Bn lo puedo escribir como todos los combinación lineal de todos los anteriores, ¿sí? Entonces esto va a ser exactamente A1n P1 más ANN Bn, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la matriz asociada a T respecto a esta base beta, pues es de la forma, tomo los escalares y los pongo en columnas. El siguiente sería A12, A22 y así hasta el último, ¿no? Que va a ser A1n, ANN. Ahí está. Entonces, esa es la matriz triangular asociada. Entonces, el chiste de las bases triangulares, no de las bases en abanico, que nos permiten encontrar la matriz asociada a un operador de cierta forma. ¿Y cuál es la forma? La forma es triangular superior, ¿sí? Ok. Entonces,
siguiente definición. Entonces decimos que un operador es triangulable, sea T que va de B en B, operador. Entonces decimos que T es triangulable si existe una base beta tal que la matriz asociada a T respecto a esa base beta es triangular superior. ¿Sí? Y entonces, y con esto decimos que una matriz A de tamaño m por n, de tamaño n por n, con coeficientes en k, es triangulable. Si el operador, que es multiplicar por la matriz A, que va de Kn en Kn, es triangulable. ¿Sí? Entonces, ok, con esto, y entonces, como sabemos que si existe una base, por el teorema de cambio de base, podemos decir exactamente cómo se puede encontrar la matriz triangular asociada, ¿no? Entonces, con esto tenemos el siguiente corolario. Sea A una matriz de tamaño n por n con coeficientes en k, entonces A es triangulable si y solo si existe una matriz Q invertible tal que la matriz Q a la menos 1 por A por Q es triangular superior. ¿Sí? Y la demostración de esto es solamente tomamos la matriz de cambio de base, ¿no? Por eso es que no hago la demostración. Y bueno, entonces veremos el siguiente resultado que nos dice. Y entonces, como ustedes están viendo, cuando tenemos una matriz, cuando tenemos una base en abanico, la matriz asociada es triangular superior. Entonces, el chiste para ver cuándo un operador es triangulable, para ver cuándo es triangulable, lo que tenemos que hacer es encontrar una base en abanico. Y el siguiente resultado nos dice que sobre los complejos, por lo menos, sí podemos encontrar siempre bases en abanico. ¿Sí? Ok. Pues tenemos el siguiente resultado. Proposición. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión finita de dimensión n, ¿sí? Con n mayor o igual que 1, y sea T que va de B en B un operador. ¿Sí? Entonces existe una base en abanico de T. Existe beta, una base en abanico de T. La demostración de esto es más o menos sencilla. La demostración es por inducción.
por inducción en n. ¿Sí? Entonces, para n igual a 1, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si la dimensión es 1, como t es un operador que va de un espacio vectorial a un espacio vectorial, vimos que cualquier operador tiene un vector propio. Entonces, por un resultado visto en clases presenciales, vimos que t tiene un vector propio, b distinto del 0, digamos b1 distinto de 0. ¿Sí? Ok. Entonces, por lo tanto, pues aquí ya no hay nada que probar y ya acabamos. Pues ese B1, ese beta que solamente tiene este B1, satisface lo requerido. ¿Sí? Ok. Y eso es porque básicamente pues es una matriz de 1 por 1, ¿no? Porque la dimensión es 1 y en realidad cualquier vector no cero satisface esto, ¿no? Pero esto nos va a ayudar para hacer el caso más general. Ok. Ahora, entonces, supongamos para n-1. Supongamos para n-1 y demostremos para n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Entonces, debemos tomar un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Entonces, sea B, un espacio vectorial de dimensión n, y t que va de B en B operador, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, otra vez, como estamos sobre los complejos, cualquier operador tiene un vector propio no cero. Entonces, t tiene un vector propio b1 distinto de 0. ¿Sí? Y entonces consideramos W1, consideremos B1 igual al espacio generado por el B1. ¿Sí? Este es un subespacio vectorial de B. Entonces, por nuestros cursos de álgebra lineal 1, ¿qué es lo que sabemos? Que cualquier base la podemos completar cualquier base de un subespacio la podemos completar a una base del espacio grandote. Entonces sabemos que podemos completar este conjunto B1 a una base, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, sea B2 hasta Bn, vectores de B, tal
ver, si cuando yo le adjunto el primerito, es base, es una base de B. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser, consideremos el subespacio W igual al generado por B2 hasta Bn. ¿Sí? Entonces consideramos ese subespacio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Y sabemos que la dimensión de W es exactamente n-1, ¿no? Porque aquí hay n-1 vectores, entonces esto es n-1. Y lo que queremos ver es, lo que queremos es aplicar inducción, ¿no? Aquí ya tengo un espacio que tiene dimensión una menos que la que yo estoy considerando, que en este caso es B, ¿sí? Entonces, y si queremos aplicar hipótesis de inducción, debemos tener un operador lineal que va de W en W. Entonces, queremos operador de W en W. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que debería ser? Entonces, en este caso, el que quisiéramos que fuera el operador fuera tal operador sería, tengo que W es un subespacio de B y yo tengo un operador que va de B en B, ¿no? Entonces quisiéramos que fuera el operador T restringido a W, ¿sí? Y si queremos que vaya de W en W, debería ir de W, por sí, porque eso lo estoy restringiendo, y debería ir a W, ¿no? Debería salir de W y debería llegar a W, ¿sí? Entonces, con esto, este es el que quisiéramos, pero esto no pasa en general. O sea, sí sale de W, pero no sabemos que T restringido a W vaya a dar a W, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo hacemos que a la fuerza la imagen caiga dentro de W, ¿sí? Entonces, para esto hacemos el siguiente truco, consideramos el siguiente truco. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Como B es el espacio generado por B1 hasta Bn, lo que sabemos es que, porque esto es una base de B, entonces lo que sabemos es que si yo considero el espacio generado por B1 y luego considero el espacio generado por los restantes, eso vuelve a ser una base. Si yo considero el espacio generado por B1 y luego considero el espacio generado por los restantes, entonces al hacer la suma directa de ellos, esto nos va a dar todo el espacio B, y esto es por la caracterización. De ser suma directa. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues tenemos, por lo tanto, B es la suma directa del espacio generado por B1 con W, que dijimos que es el espacio generado por los B2 hasta Bn. Entonces, dado que tenemos esta fórmula, tenemos proyecciones. Por lo tanto pasa esto. Luego, a cada vector B en B, lo puedo escribir como B igual a 1 de aquí, que va a ser, pero un vector de aquí es un múltiplo de B1, lambda B1, lambda 1 B1, más alguien en W, más W, con W en W. ¿Sí? Entonces, con esto definimos
definimos la proyección P que va del espacio B a W. ¿Qué es lo que hacemos? A cada vector B, acá lo puedo escribir así, ¿no? Entonces a un lambda 1 B1 más un W, que lo puedo escribir de esa forma. A cualquier vector B lo puedo escribir de esta forma. ¿A dónde lo voy a mandar? Pues lo único que hacemos es tomar la segunda parte. Nos olvidamos del primer sumando y solamente tomamos el segundo. ¿Sí? Y entonces este va a ser una transformación lineal que va de B en W. Entonces considerando F igual a la composición de T. T va de B en B, ¿no? Cuando yo le compongo con esta P, ¿sí? Esto, y luego restringo esta a W, esto va a ir de W en W. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Por lo tanto, tenemos operador. Por lo tanto, podemos aplicar inducción. Vamos a aplicar inducción a W. ¿Eso qué quiere decir? Es que, por lo tanto, existe una base. W1 hasta WN-1. Existe una base que voy a llamar alfa de W, que es en abanico, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea? Pues ya tengo n-1 vectores aquí. Entonces la idea es que tomando beta igual al primer vector que había yo escogido, que es B1, y luego le uno estos, que es W1 hasta WN menos 1, hasta WN menos 1. Esto es una base en abanico de T. ¿Sí? Y bueno, y como es una base en abanico, la matriz asociada respecto a esta base de beta, respecto a esta base beta de B, es triangular superior. Y entonces, y eso acaba la demostración de este resultado. Entonces nos vemos en el siguiente video, donde daremos un poco la idea de cómo se demuestra el teorema de Hamilton-Cayley.